¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente tu hogar? ¿Es simplemente un refugio de ladrillos y cemento, un lugar donde descansas al final del día? ¿O es algo mucho más profundo para ti? Un santuario donde habita el amor de Dios, donde la paz se entreteje en cada rincón, donde lo eterno toca tu vida cotidiana. En un mundo que constantemente ahoga lo divino con ruido, distracción y caos, somos llamados a reclamar nuestros hogares como espacios sagrados, altares de gracia donde reine la presencia de Cristo. ¿Y cómo comenzamos esta tarea sagrada? Con un regalo humilde de la tierra, la sal. Este elemento sencillo, usado por nuestros antepasados para preservar y purificar, no es algo ordinario. Es un símbolo del pacto de Dios, una oración silenciosa, un testimonio de su promesa eterna. Como nos recuerda Levítico 2:13, sazonarás con sal todas tus ofrendas. Y si, en este acto aparentemente pequeño de esparcir sal, pudiéramos invitar la protección de Dios, sanar heridas escondidas y transformar nuestros hogares en faros de su luz. Ese es el viaje que emprenderás hoy, una peregrinación espiritual donde con sal y fe en tus manos consagrarás tu hogar al Señor. No se trata de brujería ni superstición, sino de una acción profética, respaldada por la palabra de Dios y cargada de poder celestial. Son 7 lugares específicos, y cada uno de ellos tiene un propósito espiritual oculto que el enemigo no quiere que descubras. A través de la Escritura, te revelaré paso a paso cómo y por qué debes colocar sal en 7 lugares clave de tu casa. Cada uno de estos espacios tiene un significado espiritual profundo, y cada vez que pongas sal con fe, estarás haciendo una declaración poderosa. Este lugar le pertenece al Señor. Confía, porque el mismo Dios que te formó del polvo es el que transformará tu casa en un templo de su gloria. Pero antes de comenzar este estudio, te invito a comentar aquí abajo una frase corta, una oración que brote de tu alma, algo que diga, por ejemplo, Dios, protege mi hogar. Escribe esta frase como señal de compromiso con tu fe y como una declaración profética sobre tu casa. Escribe esa frase como señal de compromiso con tu fe y para que este mensaje pueda llegar a más personas. YouTube detecta tu interacción y al comentar y darle me gusta al video, estarás ayudando a que esta palabra llegue a muchos otros que también necesitan esta revelación. Suscríbete si aún no lo has hecho. No por un número, sino porque este canal se ha convertido en una fuente de alimento espiritual para miles de personas que no tienen una iglesia cerca. Muchos nos ven desde lugares aislados, desde hospitales, prisiones o desde casas donde nadie más cree. Y tú, al estar aquí, estás siendo parte de algo mucho más grande. Te felicito por tu decisión de buscar más de Dios. Hoy estás dando un paso espiritual importante, porque cuando decides consagrar tu casa, estás diciendo al cielo y al infierno, en este hogar, Cristo reina. Así que abre tu corazón, toma tu Biblia. Porque lo que vas a descubrir hoy no es un simple ritual, sino una poderosa arma espiritual que Dios ha dejado para sus hijos. Ahora sí, vamos a comenzar. En lo profundo de cada corazón creyente existe un anhelo, que nuestro hogar no sea simplemente un espacio de paredes y techos, sino un lugar donde la presencia de Dios repose, se sienta y transforme. Y después de comprender que es posible consagrar nuestras casas con un acto de fe como la sal, es necesario entender por qué hacerlo tiene un poder tan grande. Porque más allá de un gesto simbólico, estamos respondiendo a un llamado espiritual profundo, convertir nuestras casas en templos vivos donde Dios habita. La Biblia es clara y contundente cuando afirma en el Salmo 127:1, si el Señor no construye la casa,
en vano trabajan los que la edifican. Esta afirmación va mucho más allá de los planos arquitectónicos o de las decisiones financieras. Dios no está hablando de estructuras físicas, sino de la dimensión espiritual de un hogar. No se trata solo de levantar paredes, sino de edificar sobre ellas un altar invisible, un ambiente donde su presencia encuentre reposo. En Génesis 2:7 vemos por primera vez a Dios formando al ser humano del polvo de la tierra y soplando en su nariz aliento de vida. Ese momento no solo marcó el inicio de la humanidad, sino que reveló algo esencial. Dios toma lo terrenal, lo simple, lo cotidiano y lo llena de lo eterno. Y así como formó al hombre del polvo y lo convirtió en alma viviente, así también puede tomar nuestra casa de cemento y la madera y convertirla en un templo viviente lleno de su gloria. Pero para que eso ocurra, necesitamos abrirle la puerta, prepararle un espacio, consagrarle cada rincón. Tu casa es mucho más que un refugio contra el clima. Es un territorio espiritual, una extensión de tu alma, un reflejo de tu vida interior. ¿Qué ocurre cuando hay discusiones constantes en casa? ¿O cuando hay opresión, tristeza, ansiedad, insomnio, miedo? Muchos piensan que son solo problemas naturales o emocionales, pero a la luz de la palabra, entendemos que nuestra casa puede estar espiritualmente contaminada o espiritualmente protegida, y esto depende de quién habita allí. Si Cristo es el huésped principal, entonces tu casa es un santuario. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y si tú eres templo, tu hogar, que es la prolongación de tu vida diaria, también debe reflejar esa santidad. Un templo no es un lugar donde simplemente se vive. Es un espacio donde todo lo que se hace, lo que se dice y lo que se construye tiene un propósito eterno. Es allí donde las decisiones más importantes se toman, donde las oraciones más sinceras se elevan, donde la fe crece y madura. Cuando comienzas a mirar tu hogar con esta perspectiva, algo cambia. No estás simplemente limpiando un mueble, estás preparando un altar. No estás cocinando solo para alimentar el cuerpo, estás sirviendo a tu familia como un acto de adoración. No estás cerrando las ventanas por seguridad, sino consagrándolas como entradas de luz y presencia divina. Cada gesto, cada detalle, cada esquina de tu hogar puede ser un acto de consagración. Y si has sentido que tu casa ha sido escenario de peleas, de angustia, de enfermedades repetidas, de pesadillas o de una atmósfera pesada, entonces, escucha bien, no estás solo y no estás sin armas espirituales. Dios te ha dado autoridad para levantar tu casa como un templo y declarar que allí solo reina su paz. El enemigo teme a los hogares consagrados porque un hogar lleno del Espíritu Santo es un territorio prohibido para las tinieblas. La atmósfera cambia, la armonía se restaura, la fe florece. Por eso, cuando tomas en tus manos un simple puñado de sal y lo esparces con oración, no estás haciendo un acto supersticioso, estás activando una verdad bíblica profunda, estás diciendo que tu casa le pertenece al Dios vivo. No solo el domingo en la iglesia, sino todos los días, desde el primer rayo de sol hasta la última oración antes de dormir. Y hay un lugar clave por donde debemos comenzar esta consagración. Un sitio que tiene un significado espiritual profundo, porque marca la línea entre el mundo exterior y tu santuario interior. Ese será el primer punto de contacto entre lo que viene de afuera y lo que decides permitir que entre, porque no todo debe cruzar este umbral, y allí es donde la sal se convierte en una frontera invisible, pero poderosísima.
La consagración de un hogar no comienza con grandes gestos, sino con símbolos sencillos que tienen raíces profundas en la palabra. Y si hay un elemento que atraviesa la Escritura desde Génesis hasta los Evangelios con un significado espiritual impresionante, es la sal. No fue elegida al azar. La sal es una de esas cosas que parecen pequeñas, insignificantes, pero que, al ser comprendidas a la luz del Espíritu, revelan dimensiones ocultas del reino. Por eso, antes de colocarla en ningún lugar de tu casa, es esencial que comprendas por qué tiene tanto poder. En Levítico 2:13, Dios da una instrucción clara a su pueblo: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No permitirás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. La sal no era solo un condimento, era una señal visible de una alianza invisible. Cada vez que un sacrificio se ofrecía a Dios, la sal debía estar presente como símbolo de permanencia, de pureza, de algo que no se corrompe. Era el recordatorio de que el pacto entre Dios y su pueblo no se descompone, no se diluye, no se rompe con el tiempo. El Señor mismo llama a este acto una alianza perpetua de sal, en Números 18:19, dando a entender que este símbolo estaba cargado de eternidad. ¿Por qué? Porque la sal no solo preserva, también purifica. Se utilizaba para desinfectar heridas, para limpiar, para impedir la corrupción. Así también es la obra de Dios en nosotros. Nos preserva del pecado, nos limpia de la impureza espiritual y evita que lo sagrado en nosotros se corrompa por las influencias del mundo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús retoma esta imagen con una declaración impactante: vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Él no dice que tienen sal, sino que son sal. Es decir, su vida misma, su conducta, su fe, su ejemplo, tienen la capacidad de preservar lo que es santo en medio de un mundo que se descompone espiritualmente. El cristiano auténtico es aquel que, donde llega, impide que lo sagrado se contamine. La sal representa entonces tu influencia espiritual, tu capacidad de detener la corrupción, de iluminar con sabiduría, de levantar altares de pureza donde otros solo ven ruina. Este simbolismo no es un detalle menor. Significa que cuando tú usas sal para consagrar tu hogar, estás activando un lenguaje espiritual que Dios mismo ha establecido desde la antigüedad. No estás colocando un polvo sin sentido, estás afirmando: aquí hay un pacto, aquí no entra corrupción, aquí reina la alianza con el Dios eterno. Y hay algo más profundo aún. La sal, al ser puesta sobre los labios de los catecúmenos en los primeros siglos del cristianismo, era símbolo de sabiduría y discernimiento. Así como preserva la carne, preserva también la mente y el alma del engaño y del error. Usar la sal es también una forma de clamar: Señor, dame discernimiento, purifica mis pensamientos, guárdame del engaño del enemigo. ¿Y cómo llevamos todo esto a la vida cotidiana? Observando nuestra casa con ojos espirituales. Cada discusión, cada mala palabra, cada objeto que contamina el ambiente, cada pensamiento tóxico que nace en un rincón olvidado de la casa, es una forma de corrupción, y ahí es donde entra la sal, no solo como un elemento físico, sino como un acto de fe. Señor, este lugar te pertenece, que nada lo contamine, que todo sea preservado por tu presencia. Por eso, al entender el significado bíblico de la sal, entendemos también el poder que se activa cuando la usamos. Es pacto, es pureza, es protección, es sabiduría, es autoridad espiritual declarada en lo invisible. Y ese acto profético comienza con un lugar muy especial, el primer punto de entrada, el umbral por donde entra todo lo que afecta el ambiente espiritual de tu casa.
Porque así como la sal representa un límite contra la corrupción, también puede marcar el límite entre lo que permites y lo que no en tu hogar. Si la sal representa una declaración espiritual, el primer lugar donde esa declaración debe ser hecha es en la puerta principal de tu casa. No es casualidad, es intencional. Porque la puerta no es simplemente una estructura de madera o metal. Es un umbral espiritual, un límite invisible donde se decide qué entra y qué no. Es allí donde las bendiciones pueden fluir, o donde, si no hay vigilancia espiritual, pueden entrar influencias que contaminan todo lo demás. Por eso, este es el primer lugar donde debes poner sal. Cuando Dios instruyó a su pueblo en Deuteronomio 6:9, les dijo: «Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas», refiriéndose a su palabra. Esto no era una sugerencia cultural, era un acto de autoridad espiritual. El pueblo debía recordar constantemente que sus hogares estaban bajo el señorío de Dios. La puerta debía ser un recordatorio visible de esa verdad. Esta casa le pertenece al Señor. En Éxodo 12:13, durante la noche del juicio en Egipto, Dios ordenó a los israelitas marcar sus puertas con la sangre del cordero. Aquella marca fue una señal sagrada, y donde se encontraba, la destrucción no podía entrar. Esa sangre, símbolo profético de Cristo, protegió a cada hogar obediente. Hoy nosotros no marcamos nuestras puertas con sangre, pero sí con fe. Y la sal se convierte en ese símbolo de pacto, de consagración, de cobertura espiritual. La puerta de tu casa es el punto donde lo externo quiere cruzar hacia lo interno. Es el límite entre el caos del mundo y el refugio de tu santuario familiar. Pero si ese límite no es consagrado, cualquier cosa puede pasar. A veces no entendemos por qué el ambiente dentro del hogar se vuelve pesado. Porque hay discusiones frecuentes, insomnio, tensiones inexplicables. Y muchas veces es porque no hemos establecido un muro espiritual que diga claramente: hasta aquí. Aquí no entra el enemigo. El Salmo 91:1 lo dice con firmeza: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». ¿Y dónde comienza ese abrigo? En la puerta. Cuando tomas un puñado de sal y lo esparces con oración sobre el umbral de tu casa, estás declarando: este hogar está bajo la cobertura de Dios, que solo entre lo que viene del cielo y que todo espíritu extraño quede fuera. Este acto no es superstición, es autoridad. Es tomar posesión espiritual de tu espacio. Es declarar que no vives solo en una dirección postal, sino en un territorio consagrado. Es también un testimonio para los que cruzan esa puerta, amigos, familiares, vecinos, que al entrar sientan algo distinto, una paz que no saben explicar. Porque cuando la puerta ha sido consagrada, el ambiente cambia, la atmósfera se alinea con el cielo. Los que llegan angustiados encuentran descanso. Los que venían con malas intenciones se detienen. No, necesitas hacer algo complicado. Solo detente un momento frente a tu puerta. Ten a mano un pequeño recipiente con sal. Pon tu mano sobre la puerta. Ora en voz alta o en silencio. Cita la palabra, como el Salmo 121:8. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Luego, esparce la sal lentamente en el umbral, visualizando cómo cada grano es una barrera contra la oscuridad y una invitación a la luz. Y mientras haces esto, recuerda que no estás solo. Muchos creyentes en todo el mundo están levantando muros invisibles de fe a través de estas acciones sencillas, pero poderosas. Tú te unes a un ejército espiritual que está declarando: nuestros hogares son altares, nuestras puertas son sagradas, y aquí Cristo reina. A partir de este primer paso, el ambiente en tu hogar comenzará a transformarse. Pero no termina aquí.
Hay otros rincones donde el enemigo suele esconderse, donde las sombras espirituales se acumulan sin que lo notemos. Y es allí donde también debemos llevar la luz del pacto. Porque si queremos que toda la casa sea un templo, debemos consagrar no solo la entrada, sino también lo oculto, lo escondido, lo que muchas veces pasamos por alto. Si la puerta marca el límite entre lo que entra y lo que permanece dentro, las esquinas de la casa son los lugares donde las emociones no expresadas, los recuerdos antiguos y los dolores silenciados tienden a esconderse. Son espacios silenciosos, aparentemente inofensivos, pero espiritualmente significativos, porque en la vida espiritual, lo que no se entrega a Dios, lo que se arrincona, comienza a generar sombra. Por eso, el segundo lugar donde debes poner sal es en las esquinas de tu casa. No es coincidencia que en 2 Crónicas 29:16, cuando el templo fue purificado, los sacerdotes recogieron toda la impureza y la llevaron fuera, comenzando precisamente desde los rincones. Esto nos revela algo profundo. Lo oculto, lo escondido, también debe ser consagrado. Nada en el hogar queda fuera de la mirada de Dios. Y como afirma Hebreos 4:13, nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. Todo está al descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Las esquinas no son solo acumuladores de polvo. Son testigos silenciosos de discusiones pasadas, de lágrimas derramadas en soledad, de oraciones interrumpidas por el desánimo. A veces son lugares donde una mala palabra fue dicha y nunca se reparó, donde una promesa se rompió y el eco aún permanece en el aire. Nadie más lo ve, pero tú sabes que hay algo allí, y Dios también lo sabe. El Salmo 139 nos lleva aún más profundo en esta verdad. Nos recuerda que no hay oscuridad para el Señor, que aún la noche resplandece como el día ante sus ojos. Esto significa que cada rincón de tu hogar, por olvidado que esté, puede convertirse en un altar de renovación si lo consagras con fe. Imagina entonces caminar por tu casa, en oración, con un pequeño cuenco de sal en tus manos. Detente en cada esquina, no te apresures, observa. Recuerda, si ese rincón guarda un recuerdo doloroso, preséntalo a Dios. Si representa algo que nunca se cerró en tu corazón, entrégaselo. Y mientras esparces sal allí, repite en tu interior: Señor, purifica este lugar, que tu luz disipe toda sombra, que tu paz reine aquí. Esto no es simplemente simbólico, es un acto espiritual que rompe cadenas invisibles, porque cuando entregamos a Dios lo escondido, Él lo transforma. Cuando dejamos de ignorar lo que nos duele y lo traemos a la luz de su presencia, comenzamos a sanar. Recuerdo el testimonio de una madre que, siguiendo esta práctica, oró en las esquinas del cuarto de su hijo adolescente. Él estaba distante, frío, sumido en una tristeza que no lograba expresar. Ella no podía obligarlo a orar, pero sí podía llevar la presencia de Dios hasta los rincones donde él dormía, pensaba, luchaba. Con fe, colocó sal en cada esquina del cuarto, orando Salmo 4:8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Con el tiempo, la atmósfera espiritual de ese lugar cambió. Su hijo comenzó a hablar más, a reír más, y poco a poco su corazón se volvió más receptivo a la fe. Las esquinas también representan aquello que hemos dejado de lado, el llamado que pospusimos, la reconciliación que nunca buscamos, la promesa que dejamos caer, pero Dios no olvida. Él quiere recuperar incluso lo que arrinconamos por miedo, por cansancio o por culpa. Y cuando ponemos sal en esos espacios, estamos diciendo: nada se queda fuera, Señor. Cada rincón de mi hogar y de mi alma es tuyo. Este gesto
De fe convierte lo invisible en sagrado. Cada esquina se convierte en un testigo de la redención. Cada rincón en una puerta abierta a la luz. Porque consagrar las esquinas no solo limpia la casa, limpia también el alma. Y desde esos lugares, olvidados, desde lo que parecía insignificante, comenzamos a reconstruir una atmósfera de gracia en el hogar. Pero aún hay más. Hay un lugar donde la vida se comparte, donde se multiplican las bendiciones o se siembran discordias. Es el corazón del hogar, donde el fuego del espíritu puede arder en cada conversación o apagarse en medio del orgullo. Allí también la sal tiene un papel que cumplir. Y si hay un lugar donde la vida cotidiana y lo espiritual se entrelazan de forma profunda, es la cocina. Porque allí no solo se preparan los alimentos, sino también los vínculos. Es el espacio donde se comparte el pan, pero también las palabras, duras, donde se sirven sonrisas, pero también se digieren silencios que duelen. Por eso, el tercer lugar donde debes poner sal es en tu cocina. La cocina, más que un espacio funcional, es un altar de provisión. Es allí donde Dios demuestra su fidelidad cada día, al suplir lo necesario para el sustento del cuerpo, y si es consagrada con fe, también para el alma. Filipenses 4:19 declara con poder: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto no es poesía, es promesa, y se cumple cuando ese lugar se convierte en un espacio donde Dios es honrado. Recordemos lo que ocurrió en Mateo 14:19, cuando Jesús tomó 5 panes y 2 peces, miró al cielo, bendijo los alimentos y multiplicó lo que parecía insuficiente. El milagro no comenzó en el acto de repartir, sino en el de agradecer. La cocina entonces se convierte en lugar de milagros cuando lo que se tiene, por poco que sea, se presenta primero ante el Señor. Es allí donde las familias se encuentran, después de un día difícil, donde los hijos escuchan sin darse cuenta los suspiros de sus padres, donde las heridas a veces se esconden entre platos y vasos. Y es precisamente allí donde Dios quiere entrar, para transformar la rutina en reconciliación, la tensión en unidad y el alimento físico en comunión espiritual. En 1 Corintios 10:17, Pablo nos recuerda que, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esta declaración nos muestra que lo que ocurre al compartir una comida tiene una dimensión espiritual. La cocina, cuando es consagrada, se convierte en una extensión de la mesa del Señor. Cada plato puede ser una oración, cada encuentro familiar una oportunidad de restauración. Por eso toma tu sal, acércate a tu cocina y no lo hagas con prisa. Hazlo con propósito. Coloca una pizca de sal en un lugar discreto pero significativo, sobre la mesa, cerca de la estufa, en la entrada del espacio. Mientras lo haces, ora con sinceridad: Señor, bendice esta cocina. Que nunca falte el pan, pero tampoco la paz. Que todo lo que aquí se prepare alimente no solo el cuerpo, sino el alma. Que las palabras que se digan en este lugar construyan y no destruyan. Que este fuego no solo cocine los alimentos, sino también los corazones heridos. Recuerdo el testimonio de una familia que atravesaba una crisis silenciosa. Nadie hablaba del dolor, pero todos lo sentían. La madre, guiada por una enseñanza, como ésta, comenzó a orar en la cocina cada mañana. Ponía sal sobre la mesa y leía Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin gritos, sin imponer nada, la atmósfera comenzó a cambiar. Poco a poco, los silencios se llenaron de palabras, los rostros se abrieron y la unidad volvió a florecer.
Así obra Dios cuando se le entrega un espacio con fe. Así transforma Él lo cotidiano en sagrado. Y si ya has consagrado la puerta y las esquinas, la cocina es ese punto donde todo lo que entra se transforma y donde el amor puede ser servido en cada comida. Pero hay otros lugares en la casa que también hablan. Lugares íntimos, donde nos despojamos de lo externo y nos enfrentamos con quienes realmente somos. Lugares de limpieza, sí, pero también de confesión silenciosa, de vulnerabilidad profunda. Y allí también la sal tiene algo que decir. Si la cocina representa el lugar donde se alimenta el cuerpo y el alma, el baño es ese espacio íntimo donde nos despojamos de lo que nos pesa, nos limpiamos por fuera, pero también podemos abrir paso a una renovación profunda por dentro. El cuarto lugar donde debes poner sal es en tu baño, y no es una sugerencia extraña ni simbólica sin raíz. En la Biblia, el agua y la limpieza están profundamente ligados a la obra del Espíritu Santo, al perdón y a la transformación. Hechos 22:16 nos dice: levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esa frase poderosa nos revela que el agua no solo limpia el cuerpo, sino que representa la purificación del alma, el inicio de una vida nueva, redimida. El baño, entonces, puede convertirse en mucho más que un espacio de rutina. Puede ser un santuario de misericordia donde cada día, al mirarnos al espejo, recordamos que no somos lo que el pasado nos dijo que éramos. Somos nuevas criaturas, lavadas por la gracia de Cristo. Salmo 51:2 clama: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Esta oración de David, nacida del quebranto, es también la oración de todo aquel que desea comenzar de nuevo. ¿Cuántas veces hemos entrado en ese lugar con lágrimas que nadie vio? ¿Cuántas veces la soledad del baño fue testigo de un grito silenciado, de una angustia escondida? Y Dios, que no desprecia el corazón contrito, estuvo allí. Isaías 1:16 nos dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Este llamado profético sigue vigente hoy. Por eso, no ignores este espacio. Tómate el tiempo para consagrarlo. Coloca una pequeña porción de sal en una esquina del baño, en un lugar que no moleste, pero que tenga sentido espiritual para ti. Mientras lo haces, ora: Señor, que este lugar sea símbolo de renovación, que cada gota de agua que aquí toque mi cuerpo me recuerde tu misericordia que limpia mi alma, que aquí se laven mis pensamientos negativos, mis heridas ocultas, mis culpas viejas, que este baño se llene de tu paz y que todo lo impuro sea expulsado por tu luz. Hay testimonios poderosos de personas que encontraron libertad espiritual en este acto de fe. Recuerdo una joven que, después de años de luchar con complejos, culpa y pensamientos oscuros, comenzó a orar en su baño. Cada mañana, al abrir el grifo del agua, repetía: Señor, renueva mi mente, límpiame de toda mentira. Puso sal en un rincón como símbolo de que ese lugar no sería más un espacio de vergüenza o angustia, sino de liberación. Y con Mindon, el tiempo, su percepción cambió, su ánimo se renovó, la oscuridad se fue, porque así actúa Dios, transforma lo común en sagrado. Y el baño puede ser ese pequeño río de gracia, donde cada día recordamos que no importa cuán sucio llegamos, Él siempre está dispuesto a limpiarnos. Y si en ese espacio enfrentamos nuestras vulnerabilidades, también hay otro lugar donde nos entregamos al descanso, donde los pensamientos se aquietan, donde el alma se abre al silencio y a los sueños. Ese lugar también necesita ser protegido. Allí, mientras dormimos, el enemigo a menudo intenta sembrar miedos, pesadillas o intranquilidad. Por eso, allí también
La sal debe hablar. Y es que cuando llega la noche, todo se silencia. La ciudad, las voces, las tareas, pero en muchos corazones el ruido interior apenas comienza. Pensamientos que no se callan, temores que se intensifican, heridas que cobran vida entre sombras. Por eso, el quinto lugar donde debes poner sal es debajo de tu cama. El descanso no es solo una necesidad biológica, es un regalo espiritual. Es en el sueño donde el alma se rinde, donde nos volvemos más vulnerables, donde entregamos el control, y es precisamente ahí donde Dios quiere actuar como nuestro guardián. El Salmo 4:8 declara con una ternura poderosa: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Dormir en paz es una promesa del cielo, pero también es una conquista que se reclama en oración. Muchos creyentes atraviesan noches llenas de ansiedad, insomnio, ataques espirituales o pesadillas. No es casualidad. El enemigo sabe que si roba tu descanso, debilita tu fe, tu cuerpo y tu claridad espiritual. Job 7:13. Describe con crudeza ese tormento. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama aliviará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Las noches pueden ser un campo de batalla o un altar de descanso. Todo depende de quién tenga el control. Y así como Daniel fue arrojado a una cueva llena de leones y Dios envió a su ángel para cerrar las bocas de esas fieras, así también el Señor puede cerrar la puerta a los ataques nocturnos cuando consagras tu lugar de descanso. Daniel 6:22 es testimonio vivo de eso. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Y si esta noche tú también invitas a los ángeles a rodear tu cama? Poner sal debajo de la cama no es superstición, es un acto profético. Es declarar que ese lugar donde duermes no será más una cueva de temores, sino un altar de paz. Toma un pequeño puñado de sal y colócalo discretamente bajo tu cama, en el centro o en las esquinas, como un acto de fe. Y mientras lo haces, ora: Señor, bendice mi descanso, que tus ángeles acampen a mi alrededor, que ningún temor, ninguna sombra, ninguna intranquilidad tenga lugar en este espacio. Que mis sueños estén guardados por ti y que mi alma descanse bajo tus alas. Hay hogares donde los niños sufren con pesadillas constantes. Hay adultos que llevan años sin dormir bien. Pero el poder de Dios no tiene límites. He escuchado testimonios de personas que después de consagrar su lecho con oración y sal, comenzaron a experimentar noches de paz, sueños con mensajes de Dios, descanso profundo. Porque cuando honramos al Señor incluso en nuestras horas de sueño, Él responde con protección sobrenatural. Recuerda, no estás solo cuando duermes. El Espíritu de Dios vela por ti. Como dice el Salmo 121:4, el que guarda a Israel no dormirá. Entonces tú puedes dormir, porque Él está despierto. Y mientras la noche representa el descanso, hay otro lugar que representa apertura, claridad y dirección. Las ventanas son los ojos del hogar, los portales por donde entra la luz o, si no se cuidan, las influencias externas. Y en ellas también el poder de la sal tiene algo que hacer. Así como el descanso necesita protección espiritual durante la noche, cada amanecer trae consigo una nueva oportunidad para que la luz de Dios penetre nuestros hogares. Y es por eso que el sexto lugar donde debes poner sal es en los alféizares de tus ventanas. Las ventanas no son solamente estructuras arquitectónicas, son portales. A través de ellas entra la luz, el viento, las visiones del mundo exterior. Y espiritualmente representan los ojos del hogar, las aberturas que pueden permitir tanto la claridad celestial como la contaminación espiritual. Desde Mim
El principio, Dios estableció el poder de la luz como una declaración de orden y victoria. Génesis 1:3 nos recuerda ese primer mandato eterno. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Cuando consagras tus ventanas con sal y oración, no estás haciendo un gesto cualquiera. Estás declarando que en tu casa no entrará la oscuridad, que la claridad de Cristo será lo primero que atraviese tus espacios cada día. En Juan 1:5 leemos, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es una promesa poderosa. No importa cuán densa sea la noche, cuán fuerte sea la tormenta afuera, si la luz de Cristo reina en tu hogar, la oscuridad no podrá invadirte. Las ventanas también son símbolo del testimonio. Son el punto de conexión entre lo íntimo del hogar y el mundo que observa desde fuera. Por eso, Mateo 5:16 nos exhorta, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando consagras tus ventanas, estás diciendo, este hogar refleja la gloria de Dios. Aquí su luz es bien recibida, aquí Cristo brilla. Para hacer esto simplemente toma un poco de sal y espárcela con reverencia sobre los alféizares, las bases de tus ventanas. No necesitas grandes cantidades ni elaborados rituales, solo fe, humildad y una oración sincera. Mientras lo haces, di, Señor, que por estas ventanas entre solo tu luz, que toda sombra, toda mala influencia, toda energía que no provenga de ti quede fuera, que tu presencia brille en este hogar como el sol en el cielo. He conocido familias que después de orar en sus ventanas comenzaron a sentir un ambiente más ligero, más cálido. Incluso los vecinos notaban que algo había cambiado. En una de esas casas comenzó a formarse un pequeño grupo de oración, personas atraídas por la paz que irradiaba esa casa desde su interior. Porque cuando Cristo brilla dentro de un hogar, su luz se derrama también hacia afuera, y así como la luz entra por las ventanas y da vida a todo lo que toca, hay otro lugar que debemos consagrar, quizás el más importante de todos, el corazón del hogar. Ese lugar donde todo comienza y todo se derrama. Ese espacio no es de piedra ni de madera, sino de espíritu. Me refiero al altar familiar, un lugar físico que representa lo eterno. Un punto sagrado donde tu familia se une para buscar a Dios. Y allí también la sal tiene algo que decir. Y así como la luz entra por las ventanas y llena cada rincón de claridad divina, hay un lugar dentro del hogar donde esa luz se convierte en encuentro, en conversación, en alimento y en bendición. La mesa familiar. Ese es el séptimo lugar, donde debes poner sal. La mesa no es solo un mueble donde se sirve comida, es el centro espiritual del hogar, el eje donde se tejen la unidad, el perdón, el diálogo y la comunión. En muchos hogares, la mesa ha sido testigo de risas, lágrimas, discusiones, reconciliaciones y momentos sagrados. Es allí donde el pan se parte, no solo para alimentar el cuerpo, sino también para fortalecer los lazos del alma. En Lucas 24:30-31 leemos un momento profundamente revelador. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Fue en la mesa donde los discípulos reconocieron a Jesús, no en el camino, no en la conversación anterior, sino en el acto sencillo y sagrado de partir el pan. Eso nos muestra que la mesa puede convertirse en un altar de revelación divina. Cuando consagras tu mesa con sal, estás declarando, aquí Cristo se sienta con nosotros. Y ese acto transforma lo cotidiano en sagrado.
En Hechos 2:46, la comunidad cristiana primitiva comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y esa práctica fortalecía su fe, su unidad y su testimonio. La mesa era más que un sitio para alimentarse. Era una expresión viva del reino de Dios en sus hogares. Tal vez, en tu hogar, la mesa ha sido lugar de conflicto, de distancias silenciosas, de palabras no dichas. Pero eso puede cambiar, porque donde hay fe hay restauración. Como dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa armonía puede comenzar con un simple acto, poner sal con oración. En tu mesa, para hacerlo, coloca un pequeño recipiente con sal en el centro de la mesa durante las comidas o espolvorea discretamente en sus bordes mientras oras. Señor, transforma este lugar en un altar de comunión, que cada comida sea un momento de tu presencia, que el perdón, la unidad y la bendición fluyan en cada conversación, y que tu espíritu reine en cada alimento compartido. He escuchado testimonios de familias que al consagrar su mesa comenzaron a ver milagros en sus relaciones. Padres reconciliándose con hijos, esposos volviendo a dialogar, hijos volviendo a participar de las comidas después de años de distancia emocional. Porque cuando Dios se sienta a la mesa, todo cambia. El pan no solo alimenta, sana, restaura y reconcilia. Y si la mesa es el punto de reunión del cuerpo y el alma, hay otro lugar que representa la conexión constante con lo eterno. Un espacio que no depende del tamaño, ni del lujo, ni de la decoración. Es un rincón que se convierte en cielo sobre la tierra. Me refiero al altar espiritual del hogar, ese lugar secreto donde oras, donde escuchas a Dios, donde el espíritu se fortalece y la fe se aviva. Y allí también, la sal tiene un papel sagrado. Así como en la mesa el alma de la familia se une en comunión, hay otro espacio que guarda los sueños, las batallas y los futuros de aquellos que más amamos, los cuartos de los hijos. Ese lugar donde la inocencia duerme, donde nacen las preguntas, donde el corazón de la próxima generación late con fuerza y fragilidad al mismo tiempo. Este es el octavo lugar donde debes poner sal con oración, los dormitorios de tus hijos. En cada habitación infantil o juvenil se libra una guerra invisible. Es el campo de batalla de los pensamientos, de la identidad, de la fe, de las emociones. Muchas veces los padres no se dan cuenta, pero es allí donde el enemigo intenta sembrar dudas, temores, rebeldías silenciosas y heridas que pueden marcar toda una vida. Por eso, no podemos dejar ese espacio desprotegido espiritualmente. La palabra de Dios es clara en cuanto a nuestro rol como padres espirituales. Deuteronomio 6:6-7 dice, «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa». Es en el hogar, y especialmente en sus cuartos, donde esas palabras deben ser plantadas como semillas eternas. No basta con llevarlos a la iglesia. Hay que traer la presencia de Dios a su espacio más íntimo. El Salmo 103:17 nos da una promesa consoladora. La misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Cuando consagras el dormitorio de tu hijo, estás intercediendo no solo por él, sino por toda su descendencia. Es un acto profético que alcanza generaciones. Hazlo de forma sencilla pero profunda. Coloca sal en las esquinas del cuarto mientras oras en voz baja o mientras el niño duerme. No necesitas que te vea, solo que tu fe hable por ti. Ora, Señor, este cuarto te pertenece. Que cada sueño esté protegido por tus ángeles. Que ninguna voz extraña tenga lugar aquí. Que solo
Tu verdad forme su identidad. Puedes ungir la puerta o incluso su almohada, como un acto de entrega y protección espiritual. Isaías 54:13 es otra promesa poderosa. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. ¿Qué más queremos los padres que eso? Que nuestros hijos estén bien, que estén seguros, que tengan paz. Pero esa paz comienza en sus habitaciones, cuando el ambiente está saturado de la presencia del Espíritu Santo. He escuchado padres contar que después de comenzar a orar con sal en los cuartos de sus hijos, pesadillas desaparecieron, actitudes cambiaron, se abrieron conversaciones que antes parecían imposibles, porque el ambiente espiritual influye profundamente en el corazón. Y si ese cuarto se convierte en un santuario, el alma del niño se fortalece con fe y seguridad. Si tus hijos ya son mayores, no importa, la habitación sigue siendo su espacio espiritual. Ora por ellos. Pon sal como una señal del pacto eterno de Dios sobre su vida, aunque ya no vivan contigo. El poder de tu oración no tiene límites físicos. Y ahora que ya hemos protegido a la nueva generación, hay un lugar más en tu casa que necesita ser consagrado. No por lo que es, sino por lo que representa. Un punto de conexión entre la tierra y el cielo, entre lo visible y lo invisible. Me refiero al altar espiritual de tu hogar, ese rincón donde el fuego de la presencia de Dios nunca debería apagarse. Allí, también, el poder de la sal revelará su significado más profundo. Y si los cuartos de los hijos son lugares donde se forma el corazón, la sala es el corazón colectivo del hogar. Ese espacio compartido por todos, donde se entrecruzan las conversaciones, las risas, los silencios, los encuentros y también, a veces, las distracciones. Este es el 9º lugar donde debes poner sal con fe, la sala de estar. En muchas casas, la sala ha dejado de ser un espacio de comunión espiritual para convertirse en un centro de entretenimiento constante. Televisores encendidos todo el día, teléfonos en cada mano, conversaciones interrumpidas por notificaciones y la presencia de Dios, poco a poco, va quedando en segundo plano. Pero eso no tiene por qué ser así. Ese espacio también puede ser un altar. También puede ser un cuarto alto donde Cristo se manifiesta. En Juan 20:19 se nos narra que, tras la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos cuando las puertas estaban cerradas y les dijo: «Paz a vosotros». Estaban reunidos en una casa, probablemente en una sala, y allí se manifestó su presencia gloriosa. Lo mismo puede suceder en tu hogar si ese espacio es consagrado y ofrecido al Señor. Es en la sala donde las familias suelen pasar más tiempo juntos. Por eso Mateo 18:20 cobra especial fuerza, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No necesitas un templo lujoso para sentir la presencia de Dios. Tu sala puede ser ese lugar si tú decides invitarlo, honrarlo y adorarlo allí. Comienza con pasos simples. Coloca un pequeño recipiente con sal en una esquina de la sala orando: «Señor, que en este lugar haya unidad, paz y tu presencia». Que todo lo que se hable aquí sea para edificación. Que cada conversación sea sazonada con gracia, que cada momento compartido sea una ofrenda de amor. También puedes leer juntos una porción de la palabra cada noche, o simplemente orar en familia al final del día. Lo importante no es la forma, sino el corazón. En 1 Corintios 10:31, Pablo nos recuerda algo fundamental. Ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso incluye nuestras conversaciones, el uso del tiempo libre, lo que permitimos entrar por las pantallas y hasta los temas de nuestras reuniones familiares. La sala no debe ser solo un espacio físico, sino un lugar de gloria, donde lo cotidiano
se convierte en adoración. Imagina lo que puede suceder si transformas tu sala en un espacio donde Cristo es el huésped de honor, donde las películas se eligen con discernimiento, donde se canta, se ríe, se llora, pero todo bajo el manto de su presencia. Muchos hogares han comenzado a ver restauración familiar simplemente al decidir apagar la televisión una noche y compartir un devocional juntos, porque la fe se construye en lo cotidiano. Y al consagrar la sala, algo comienza a cambiar en el ambiente general del hogar. La atmósfera espiritual se limpia, se purifica, se llena de propósito. Y ese propósito se refuerza cuando hay un lugar, un punto específico en la casa que se convierte en un faro permanente de oración y conexión con Dios. Me refiero al altar espiritual del hogar, el siguiente espacio sagrado donde la sal, la fe y la intimidad con el Padre se encuentran. Y cuando la sala se convierte en un altar de comunión familiar, surge una verdad aún más profunda. No solo consagramos espacios, también consagramos tiempos, temporadas, incluso nuestras crisis. Porque hay momentos en la vida donde la batalla no es contra la carne ni la sangre, sino contra angustias, enfermedades, pérdidas y tormentas invisibles. Y es precisamente en esos momentos donde la sal se convierte en una declaración profética de fe. El uso de la sal en las Escrituras va más allá de lo simbólico. En 2 Reyes 2:20-21, el profeta Eliseo se enfrenta a una ciudad con aguas amargas, estériles, que causaban muerte. ¿Qué hizo? Tomó un cuenco nuevo, puso sal en él y la arrojó en la fuente de las aguas. Entonces proclamó: Así dice él, Señor, yo he sanado estas aguas. No habrá más muerte ni esterilidad. Y la palabra profética se cumplió. Lo estéril se convirtió en fecundo, lo amargo en bendición. Este pasaje no es una reliquia del pasado, es una llave espiritual que Dios ha dejado a sus hijos. Hay situaciones en tu vida que parecen estancadas, sin fruto, sin dirección, momentos de enfermedad, de crisis financiera, de rupturas familiares. Y ahí, cuando todo parece oscuro, Dios te llama a profetizar con fe. A declarar sanidad, restauración y paz, con una simple acción que Él respalda desde su palabra. Jesús mismo habló del poder espiritual de la sal. En Marcos 9:50 dijo: La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros. Es decir, la sal no solo es algo externo, representa nuestra fe activa, viva, con sabor. Una fe que se manifiesta incluso y especialmente en los días de lucha. He conocido personas que, enfrentando diagnósticos médicos aterradores, tomaron un pequeño recipiente con sal, oraron con lágrimas y la esparcieron en los umbrales de su casa, declarando que la muerte no tendría poder sobre su hogar. Otros, en medio de fuertes conflictos matrimoniales, colocaron sal en los rincones de su dormitorio, clamando por unidad, y vieron puertas cerradas abrirse, corazones endurecidos ablandarse, heridas empezar a sanar, porque la sal usada con fe es una herramienta de guerra espiritual, no es magia, no es superstición. Es una forma profética de decir: creo en el Dios que cambia las aguas amargas, creo en el Dios que sana, que restaura, que resucita lo que está muerto. Si estás pasando por un tiempo difícil, ve a tu altar, ora con el corazón quebrantado y toma la sal como señal visible de una fe invisible. Colócala en el sitio donde sientes más opresión. Declara la palabra. Di en voz alta: esta situación no terminará en derrota, porque el Señor está conmigo. Hazlo como lo hizo Eliseo. Con un cuenco nuevo,
Porque esta batalla no se gana con viejas costumbres, sino con una fe renovada, con un corazón rendido y una boca que proclama lo que el cielo ya ha decretado. Porque cuando los hijos de Dios actúan con fe, el cielo responde con poder. Y así, como la sal declara vida en tiempos de crisis, también lo hace en momentos de decisión espiritual. Porque no se trata solo de proteger, sino de construir. No solo de preservar, sino de encender. Y eso nos lleva a un punto crucial, el altar. El familiar, el centro espiritual del hogar, donde la presencia de Dios se encuentra con sus hijos. Y así como usamos la sal para declarar vida y protección en tiempos de crisis, también debemos tener los ojos abiertos para detectar lo que impide que esa bendición fluya con plenitud. Porque no basta con consagrar los espacios si aún permitimos que objetos espiritualmente contaminados habiten entre nosotros, bloqueando la presencia de Dios y abriendo puertas al enemigo sin que lo sepamos. La palabra de Dios es clara y directa en este aspecto. En Deuteronomio 7:26 leemos: «No metas cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema». Esta advertencia no es simbólica ni cultural, es espiritual. Hay objetos que cargan consigo una energía, una historia o una influencia que no proviene del reino de Dios. En Josué capítulo 7 encontramos un caso impactante. El pueblo de Israel fue derrotado en la batalla contra Ai, una ciudad mucho menor. Josué estaba desconcertado, hasta que el Señor le reveló que alguien había tomado objetos prohibidos del enemigo y los había escondido en su tienda. Ese hombre era Acán. Su acto secreto trajo maldición a toda la nación. ¿Por qué? Porque lo oculto, lo impuro, lo consagrado al mal, tiene el poder de contaminar incluso el espacio que creemos seguro. Lo mismo puede suceder en nuestros hogares. Hay casas donde reina la tristeza, la enfermedad constante, la división entre los miembros de la familia, y todo parece no tener explicación. Pero al escudriñar el ambiente, descubrimos objetos traídos de viajes espiritualmente oscuros, regalos que nunca fueron discernidos, adornos con símbolos paganos o esotéricos, imágenes que evocan otra fe, libros, estatuas, talismanes, cartas, amuletos, incluso música y arte cargados de mensajes que contradicen el Evangelio. En Hechos 19:19 vemos cómo los nuevos creyentes en Éfeso, al comprender el poder del Evangelio, llevaron todos sus libros de magia y los quemaron públicamente. Era una limpieza espiritual, un acto radical, sí, pero lleno de fe. Ellos comprendieron que no se puede mezclar la luz con las tinieblas, que no se puede abrir la puerta al Espíritu Santo mientras se ocultan ídolos en la casa. Por eso es necesario que cada creyente haga una inspección espiritual de su hogar, no con miedo, sino con discernimiento. Pídele al Espíritu Santo que te revele si hay algo que no debe estar allí. Revisa con atención los adornos, los libros, las películas, los cuadros, los símbolos. Pregunta: ¿esto glorifica a Dios o contradice su palabra? Y si sientes una inquietud en tu espíritu, no lo ignores. Recuerda, no todo lo que parece inofensivo lo es. El enemigo se disfraza de ángel de luz. Algunos objetos pueden haber sido consagrados a otras deidades, haber sido usados en rituales o simplemente llevar una carga espiritual que interfiere en tu comunión con Dios. Al mantenerlos en casa, es como dejar una ventana abierta al enemigo. La limpieza espiritual del hogar es una práctica bíblica, valiente y necesaria. Cuando decides deshacerte de aquello que no glorifica a Dios, estás diciendo con autoridad: mi casa le pertenece al Señor, y no hay espacio para nada que lo deshonre. No lo hagas solo con tus manos, hazlo con oración. Antes de desechar, ora.
Renuncia a todo vínculo que ese objeto pueda tener. Declara la sangre de Cristo sobre tu hogar y luego consagra el espacio con sal, con alabanza, con lectura de la palabra. Lo que muchas veces bloquea el fluir de la bendición no es la falta de oración, sino la presencia de lo impuro. Cuando limpias tu casa espiritualmente, sientes el ambiente cambiar, la paz regresa, el aire se vuelve liviano, el descanso mejora, la unidad florece, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y una vez que el hogar ha sido limpiado y consagrado, llega el momento de establecer un lugar especial, un altar familiar, un espacio físico y espiritual donde el fuego de la presencia de Dios nunca se apaga. Y es allí donde se gesta la atmósfera del siguiente paso en este camino de fe. Y cuando el hogar ha sido limpiado, consagrado y protegido, el siguiente paso no es menos importante: transformarlo en una verdadera iglesia doméstica, un espacio donde la presencia de Dios no sea una visita ocasional, sino una residencia permanente. Esta no es una idea moderna ni simbólica, es un llamado bíblico profundamente práctico. En Romanos 16:5, Pablo menciona la iglesia que está en su casa. Y en Hechos 5:42 leemos que los creyentes no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo cada día en el templo y por las casas. Esto nos revela un principio fundamental. El hogar no es solo refugio físico, sino también altar espiritual. Una iglesia doméstica no se trata de construir un templo en casa, sino de levantar un ambiente donde la fe sea vivida a diario. Es hacer del hogar un lugar donde se respira oración, donde se escucha la palabra, donde el nombre de Cristo es invocado con regularidad. Y esto comienza con un acto simbólico pero poderoso: establecer un altar familiar. Ese altar puede ser sencillo: una mesa con una Biblia abierta, una vela, un crucifijo, una imagen sagrada que inspire devoción. Pero más allá de los elementos físicos, lo importante es el propósito con el que se levanta. Crear un lugar visible donde todos en la casa sepan que allí se busca a Dios. Un rincón donde cada día se puede orar, leer la Escritura, dar gracias y presentar las cargas ante el Señor. En Colosenses 3:17, Pablo nos exhorta: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta instrucción abarca cada aspecto de la vida doméstica: comer, trabajar, descansar, conversar, tomar decisiones. Todo debe reflejar la presencia de Cristo. Por eso, convertir el hogar en una iglesia doméstica implica mucho más que momentos de oración. Implica cultivar hábitos espirituales duraderos. ¿Cómo hacerlo? Empieza con pequeños compromisos: una lectura bíblica en familia antes de dormir, una oración corta al iniciar el día, un día a la semana para estudiar juntos un pasaje de la Escritura, escuchar alabanzas mientras se cocina, bendecir los alimentos con conciencia, perdonar rápido, hablar con ternura, corregir con amor. Cada acto cotidiano puede volverse una expresión de adoración si está hecho en el nombre del Señor. También es importante incluir a todos los miembros del hogar. No importa si hay niños pequeños, adolescentes, ancianos o incluso personas que aún no creen, el ambiente espiritual de la casa los tocará. La iglesia doméstica evangeliza con su atmósfera, y muchas veces los corazones se abren más por la paz que se respira que por los argumentos que se dan. Crear una iglesia en casa no es una carga, es una gracia. Es decirle al cielo: aquí se adora al Rey. Y esa declaración no solo cambia el ambiente, también cambia el destino de quienes allí viven. La familia que ora unida permanece unida. El hogar que honra a Dios se convierte en un refugio en medio del caos del mundo. Por eso, consagrar el hogar no debe verse como un evento aislado, sino como el inicio de un estilo de vida.
donde la oración no es una urgencia ocasional, sino una conversación constante, donde el estudio bíblico no es una obligación, sino una fuente de sabiduría, donde la alabanza no se limita a una iglesia física, sino que llena los pasillos del hogar. Y cuando esto se establece, el siguiente nivel de propósito emerge: entender que nuestra casa, como iglesia doméstica, también tiene una misión hacia afuera, porque el hogar que ha sido transformado por Dios se convierte naturalmente en un faro para los demás. Y ese es el llamado que desarrollaremos a continuación. Y cuando una casa se convierte en una iglesia doméstica, cuando cada rincón ha sido consagrado y cada hábito impregnado de fe, ocurre algo inevitable y glorioso. Esa casa comienza a brillar, no solo para sus habitantes, sino para toda la comunidad. Es aquí donde se cumple la palabra de Jesús en Mateo 5, 13, 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una casa consagrada no puede permanecer oculta. Así como no se enciende una lámpara para esconderla debajo de la cama, tampoco el fuego espiritual de un hogar puede quedar encerrado entre cuatro paredes. El resplandor de una familia que ora, que se perdona, que ama, que bendice, es un testimonio vivo que impacta a los vecinos, a los amigos, a quienes cruzan esa puerta. De forma natural, esa luz comienza a influir, a inspirar, a transformar. En Filipenses 2:15, Pablo nos dice que brillamos como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Tu casa puede ser ese faro en medio de la tormenta, esa torre de esperanza para alguien que camina en oscuridad, porque una familia que vive para Dios no predica solo con palabras, sino con su ambiente, con su paz, con su manera de tratarse, con su forma de enfrentar las pruebas. Pero el impacto no se limita al presente. Como proclama el Salmo 145:4, una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus poderosos hechos. Lo que tú estableces hoy, lo que consagras, lo que enseñas, lo que vives, se convierte en una herencia espiritual para tus hijos, para tus nietos y para los hijos de tus nietos. Una casa que honra a Dios se convierte en el punto de partida de un linaje de fe. Imagina esto: décadas después, cuando tú ya no estés, alguien en tu familia dirá: todo cambió con aquella generación que decidió consagrar su hogar al Señor, y ese legado no tendrá precio. Porque el valor de un hogar santo no se mide en metros cuadrados ni en decoraciones, sino en cuánta presencia de Dios mora en él. Por eso, no subestimes el poder de lo que has hecho. Al poner sal con fe, al orar en cada espacio, al levantar un altar, al tomar autoridad espiritual sobre tu casa, tú has levantado un faro. Y un faro tiene una misión: guiar a otros hacia el refugio. Tu casa ahora es parte de la obra redentora de Dios. No solo es tu refugio, es un instrumento de evangelización, de restauración, de sanidad. Y mientras el mundo se oscurece, tu casa puede arder con la luz de Cristo. Esta es la promesa, este es el desafío: ser sal en la tierra y luz en el hogar, ser un reflejo del reino de Dios en tu vecindario, ser una casa que evangeliza no solo por lo que dice, sino por lo que es. Y así cerramos este recorrido sagrado con la certeza de que cada oración, cada acto de fe, cada pizca de sal colocada con devoción, ha dejado una huella eterna. Porque cuando Dios habita en una casa, esa casa se convierte en cielo en la tierra. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. En un mundo de prisas, distracciones y corazones tibios, muy pocos permanecen hasta el final de una reflexión como esta. ¿Lo sabías?
La mayoría se rinde antes de que la palabra les toque de verdad, pero tú no. Tú has permanecido, has escuchado, has recibido, has recorrido cada rincón de tu hogar con el corazón abierto, con sal en las manos y fe encendida en el alma. Y eso te distingue. Eso te convierte en parte de un remanente fiel, de aquellos a quienes Dios les puede confiar un llamado mayor. Hoy has aprendido más que una práctica espiritual. Has comprendido que tu hogar no es simplemente el lugar donde vives, es el altar desde donde Dios puede transformar generaciones. Descubriste que cada espacio, la puerta principal, las esquinas, la cocina, el baño, la cama, las ventanas, la sala, la mesa, los cuartos de tus hijos, puede ser un campo de batalla espiritual, pero también un lugar donde la gloria de Dios desciende cuando hay fe. Aprendiste que la sal no es un amuleto, es una declaración profética, es una alianza ancestral, es un símbolo bíblico de preservación, pureza y pacto eterno. Hoy, al consagrar tu hogar, no solo protegiste tus paredes, reclamaste tu territorio para Cristo. Lo que hiciste es poderoso, es eterno y cambiará más de lo que puedes ver ahora. Mira a tu alrededor, este lugar donde estás, tu casa, ¿no lo sientes diferente? ¿No percibes algo nuevo en el ambiente? Es la paz del Espíritu, es la presencia del Señor que ha encontrado morada entre los tuyos, y no lo olvides jamás. Donde Dios habita, el enemigo no puede gobernar. Donde hay oración, no hay opresión. Donde hay consagración, hay luz, hay vida, hay victoria. Ahora quiero hacer algo especial contigo. Quiero saber quién eres. Quiero conocer los nombres de aquellos elegidos que permanecen hasta el final, los que no se conforman con una vida superficial, los que anhelan lo profundo de Dios. Por eso, si esta reflexión encendió algo en tu interior, si llegaste hasta el final con el corazón lleno, comenta aquí abajo esta frase: mi casa fue sellada, no más, no menos. Solo esa frase. Quiero leerla y orar por ti. Quiero que esa frase sea el sello de lo que ocurrió hoy en lo invisible, pero que pronto verás en lo visible. Tu comentario será tu testimonio, tu marca de fe. Y si aún no estás suscrito a este canal, permíteme decirlo con amor, pero con verdad. Estás dejando escapar una fuente de vida. ¿Por qué? Porque mientras el mundo te lanza contenido vacío y te ahoga en ruido, aquí encuentras dirección, alimento, propósito. Suscribirse a este canal no es simplemente seguir un perfil, es levantar un altar digital donde puedes venir a diario a beber de la palabra. Es decirle al algoritmo: muéstrame más de Dios, no más de este mundo. Es sembrar en lo eterno y ser parte de una comunidad que vive con propósito. Piensa en esto. Si tienes una lámpara en casa, pero no la enciendes, ¿de qué sirve? Si conoces un pozo de agua viva, pero nunca vuelves a beber de él, ¿cuánto tiempo resistirás la sed? Así también es tu fe. Necesita alimento constante. Por eso, no solo te suscribas, sino permanece. Mira los demás videos, repite esta enseñanza, compártela con alguien más. Recuerda, cuando compartes este video, no estás reenviando un contenido, estás extendiendo una antorcha. ¿Y quién sabe? Quizás esa persona que lo reciba estaba a punto de rendirse, y con tus manos Dios la salvará. Como dice el Salmo 145:4, una generación le hablará de sus obras a otra generación. Que tú seas esa voz, que tu casa sea ese faro, y que cuando el cielo mire hacia la tierra pueda ver hogares brillando como estrellas, lámparas encendidas en medio de tanta oscuridad. Que uno de esos hogares sea el tuyo. Has sellado tu casa, has dado un paso eterno.
Y el cielo ha tomado nota. Ahora camina con firmeza, vive con propósito y nunca olvides, Dios no solo quiere visitarte, quiere habitar contigo para siempre.